Quiero compartir con ustedes unos pensamientos en los próximos minutos. Eh, Como decía recién, estos tiempos son raros y estamos como aprendiendo de nuevo a hacer iglesia. Estamos aprendiendo a hacer iglesia de manera así, particular, ¿no? Encerrados, pero al mismo tiempo libres, ¿no? Como esclavizados en nuestras casas, pero con todas las posibilidades de servir a Dios sin ningún tipo de limitación. Son tiempos bien raros. Y estamos mirando en estos domingos bien de cerca, o lo más de cerca que podemos, a la primera iglesia, es decir, esa iglesia que surgió ni bien terminó el ministerio de Jesús en la tierra. La iglesia que aparece en el libro de Hechos es una iglesia que se destacó por su fervor, por su pasión, por su denuedo, que se destacó por su fuego en el Espíritu Santo, ¿sí? Y quiero leerles un texto. Seguimos ahí, como les dije, en el libro de Hechos, venimos ahí ya hace varios domingos. Si no pudieron ver alguno de esos capítulos, alguno de esos mensajes, sepan que están todos en el canal, si los pueden buscar después. Pero quiero leerles el capítulo 5 de Hechos. En ese capítulo suceden algunas cosas muy interesantes que quiero usar para nuestra reflexión de hoy. No van a ser muchos minutos, pero necesito que prestemos mucha atención a algunas cosas muy particulares de este pasaje que espero que despierten en nosotros algo diferente. Dice el capítulo 5 que un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno y con el consentimiento de ella sustrajo algo del dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Si ustedes recuerdan, en la transmisión pasada terminamos contando acerca de Bernabé, alguien que vendió una propiedad que tenía y la puso por entera, o el dinero lo puso por entero al servicio de la iglesia, justamente para cubrir las necesidades de aquellos que menos tenían o que no tenían nada. Entonces ahora nos encontramos con esta historia. Y Pedro le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto, y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Como 3 horas más tarde, entró su mujer sin saber lo que había sucedido, y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y ella respondió, sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido y ellos te sacarán también a ti. Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro, y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de mucho miedo. Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número, y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos y aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Pero en la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida.
Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel, y al mismo tiempo mandaron traer de la cárcel a los apóstoles, pero como al llegar los alguaciles no los encontraron, regresaron y dijeron: cuando llegamos a la cárcel, esta tenía todos los candados puestos y los guardias estaban afuera, frente a las puertas. Pero al abrir la cárcel vimos que allí adentro no había nadie. Al oír esto, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograban entender en qué acabaría todo esto. Pero llegó otro y les dijo: escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo impartiendo enseñanzas al pueblo. Entonces el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los aprendió, aunque sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él, así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Hoy es 5 de julio del 2020, por lo menos acá en Neuquén, ¿no? Los hermanos que nos están viendo de Filipinas ya están viviendo el 6. Pero acá, 5 de julio, estamos justo en medio de una pandemia. Y después de haber vivido ya más de 100 días con esta pandemia, quizás podemos sacar algunas conclusiones de lo que este COVID-19 nos viene dejando, ¿no? Por ejemplo, en la salud física, ¿sí? En la salud física. Y aquí me voy a remitir solamente a los informes oficiales. El COVID nos ha dejado daños en la salud. Digo, me refiero solamente a lo que escuchamos en los medios. No vamos a entrar a analizar si las cifras son verdaderas, tampoco vamos a hablar de la verdadera causa de las muertes, ni de cómo el COVID todavía no mató tanta gente como otras enfermedades comunes. No nos metemos ahí, pero sí lo vemos en la televisión, lo escuchamos en la radio, lo leemos en internet, ¿sí? El COVID dice que está afectando nuestra salud. ¿Qué pasa en lo emocional? En lo emocional sufrimos aislamiento, ¿sí? No me refiero a ese aislamiento obligatorio establecido por el gobierno, sino a nuestro propio autoaislamiento, ¿sí? Hoy ya se está hablando acerca del síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña es esa experiencia que empezamos a tener que ya nos permite salir de la casa. No queremos salir de casa. Así como al principio de la pandemia todos queríamos salir de casa, ahora ya no queremos. No estoy hablando de aquellos que, tienen que salir a trabajar, pero estamos descubriendo
que aunque tengamos que salir a trabajar, queremos pasar más tiempo en casa, ¿sí? Entonces estamos empezando a sufrir ya algo totalmente adverso al principio, ¿sí? Que se llama así, síndrome de la cabaña. Hay una psicosis incipiente, ¿no es cierto? A ver, seguramente que les debe haber pasado, van caminando por la calle, se les cae un poquito el barbijo y ya el que viene del frente los mira mal, ¿no es cierto? Tenemos una especie de psicosis en ese aspecto. Hay enojo, hay mucho enojo, mucha gente está enojada con lo que está pasando, hay angustia, obviamente, hay aumento de las adicciones, ¿sí? Y esto no solamente lo dicen las estadísticas, pregúntenle a cualquier supermercadista o a un repositor, y ellos le van a decir que el consumo de alcohol aumentó, es decir, hoy se repone más bebidas alcohólicas que hace 3 meses atrás. ¿Qué pasa en lo financiero? ¿El COVID-19 afectó en lo financiero? Por supuesto que sí, ya se ha roto la cadena de pago, ¿sí? Ya algunos simplemente argumentan que no pueden pagar porque no les pagaron, entonces se rompió la cadena de pago. Por supuesto que para algunos esto es la excusa perfecta para terminar con un negocio el cual ya querían terminar hace tiempo, no sé, o sacarse de encima algunos empleados. Pero la verdad es que muchos la están pasando mal financieramente hablando en este tiempo. Y el boomerang todavía no volvió. Eso quiere decir que quizás, financieramente hablando, digo, lo peor todavía no lo vimos. ¿Qué pasa en lo relacional? ¿Qué nos dejó el COVID-19 en lo relacional? Bueno, por un lado, nos estamos volviendo bastante apáticos, ¿no? Ya que cuidamos nuestra propia integridad más que otra cosa y aún a veces más de lo necesario, ¿no? Por otro lado, la extrañeza se ha multiplicado, sobre todo en los mayores, en los niños, ¿sí? Hay tristeza por actividades y relaciones que no se pueden tener. Pero la verdad es que no estoy aquí para hablarles del COVID-19, aunque si consideramos que una pandemia causa trastornos, es decir, modificaciones en la conducta cotidiana, en la personal y en la comunitaria, y que tiene consecuencias secundarias que afectan la salud y lo económico, entonces el texto que les leí también habla de una pandemia. Por favor, pensemos en eso. Y si no, relean el capítulo 5 de Hechos y van a coincidir conmigo que definitivamente esta definición de pandemia que les acabo de dar es lo que vemos que sucedió con la iglesia de Hechos. Miremos otra vez, ahí puede aparecer en pantalla probablemente otra vez la definición. Se la voy a leer de nuevo, no es una definición que no copié de ningún lugar, ¿no? Es simplemente una definición que me vino a mi cabeza en el momento de estar leyendo el capítulo 5 de Hechos. Si consideramos que una pandemia causa trastornos, es decir, modificaciones en la conducta cotidiana, la personal y la comunitaria, si consideramos que tiene consecuencias sobre la salud y sobre lo financiero, entonces en Hechos 5 hubo una pandemia. Porque todo eso le pasó a la iglesia. Ahora, hay dos tremendas causas que provocaron esa pandemia. En primer lugar, la oración de la iglesia, o mejor dicho, la oración enfocada en los propósitos del reino. Y la segunda cosa es la llenura del Espíritu Santo. La oración y la llenura fueron los elementos que provocaron esa pandemia que vemos en la iglesia de Hechos. Por supuesto, una cosa es consecuencia de la otra. Podríamos decir que todo empezó con la llegada del Espíritu Santo. Pero también hay que observar que estos discípulos se encerraron a orar y a buscarlo. Así que no sabemos qué fue primero, si la oración o el Espíritu Santo, pero ambas cosas siempre van unidas. Si oramos, indefectiblemente el Espíritu Santo nos llena, y si el Espíritu Santo nos llena, indefectiblemente terminamos orando.
La cuestión es que ambas cosas, ambos elementos son los que provocaron la pandemia en la iglesia de Hechos. ¿De qué pandemia estoy hablando? Miren las manifestaciones de aquella pandemia. Otra vez, voy como les mencioné antes, las características de la COVID-19. Miren ahora, en la salud, por ejemplo. Los apóstoles no contaban con un presupuesto sanitario, pero tenían el poder del Espíritu Santo. Tenían el nombre de Jesús para hacer señales que no dependen de una economía. Escúchenme bien, por favor. Iglesia, escúchenme esto. Los discípulos en aquel tiempo tenían, y nosotros tenemos hoy, ¿sí?, el poder del Espíritu Santo de Dios. No es nuestro, es del Espíritu Santo de Dios. Un poder que no depende de ningún presupuesto económico, financiero, dado por ninguna nación, por ningún gobierno, por ninguna institución. Pedro, fíjense que Pedro sanaba hasta con la sombra. Pablo, del cual pueden leer ustedes en los capítulos que siguen después, probablemente lo terminemos predicando en algún momento en las próximas transmisiones, pero a Pablo dice que le llevaban las prendas de los enfermos, es decir, Pablo oraba o tocaba las prendas de gente que nunca llegó a conocer y se terminaban sanando. Así que una primera manifestación de esa pandemia de la iglesia de Hechos tiene que ver con la salud. Una segunda manifestación de esa pandemia que trastornó conducta, recuerden la definición, trastornó las conductas, tanto en lo personal como en lo comunitario de aquella gente, está en lo emocional. Dice que comían juntos con alegría y con sencillez. Esto no lo dice el capítulo 5 que leímos hoy, pero lo dice el capítulo 2. Son dos capítulos que hablan de cosas muy parecidas. Comían juntos con alegría y con sencillez. Manifestaciones emocionales. También hubo manifestaciones en lo económico, porque como leímos en el capítulo 4, en la transmisión del domingo pasado, a nadie le faltaba nada. Otra vez, un trastorno. ¿Sí? Para nosotros la palabra trastorno siempre nos apunta hacia lo negativo, pero en realidad es una palabra neutra y que en este momento la podemos usar porque la iglesia fue trastornada. Hubo un cambio en sus finanzas. A nadie le faltaba nada. Y si nosotros somos de aquellos que nos gusta leer la historia, ustedes pueden investigar y se van a dar cuenta que en esa época del Imperio Romano se vivían dos tremendos y grandes extremos, los muy pobres y los muy ricos. Así que el que tenía necesidad la tenía y bien grande. ¿Sí? A nadie le faltaba nada desde que llegó esta nueva pandemia. A nadie le faltaba nada. En lo relacional, ¿cómo afectó esta pandemia de la iglesia de Hechos en lo relacional? Obvio. Nadie se sentía solo, recurrían a ellos, entre ellos se cubrían sus necesidades relacionales, compartían el pan, ¿sí? Hablando de comunión. No, cuando aparece esa frase ahí en compartir el pan, no tiene tanto que ver con cubrir la necesidad alimenticia, tiene que ver con sentarse y compartir un tiempo, con pan de por medio, como hacemos nosotros. En cada lugar donde nos vamos a juntar, siempre decimos, bueno, ¿qué comemos? ¿Qué compartimos? ¿Sí? Porque casi que no concebimos un encuentro sin que haya en el medio algo para compartir. Ellos estaban compartiendo el pan porque no se sentían solos y cada vez eran más, lo leímos en este capítulo, cada vez eran más. Era un movimiento que continuaba su crecimiento y que continúa su crecimiento hasta el día de hoy. Iglesia, hoy los quiero convocar a comenzar con una nueva pandemia. Hoy quiero convocar a la Iglesia al Camino a comenzar con una nueva pandemia. Y aquellos hermanos que nos están viendo, quizás son de otra congregación, que por una cuestión de que nos tienen mucho cariño, nos acompañan siempre, a ustedes también los queremos invitar a comenzar con una nueva pandemia. Hoy quiero convocar a la iglesia a comenzar con esta nueva pandemia, a dejar de hablar de esta
pandemia de la que habla todo el mundo y empezar a involucrarnos en la nueva pandemia que tiene que desatarse entre nosotros. Iglesia, hoy los quiero convocar a orar por los enfermos y a que soltemos una pandemia que trastorne la salud en el buen sentido. Que anule la enfermedad y que traiga la salud por la cual Cristo Jesús, nuestro Señor, pagó un altísimo precio. Hoy convoco a la iglesia entonces a orar por los enfermos, ni hay que tocarlos, eso es lo bueno. Porque probablemente la medicina tradicional para poder obrar sobre un enfermo tiene que acercarse al enfermo, tiene que tocarlo. Tiene que tener algún tipo de contacto. Por eso es que hoy entre el personal de salud hay tantos contagiados de este COVID-19. Pero estamos hablando de otra pandemia, una pandemia de amor y de poder por sobre todas las cosas, donde ni siquiera tenemos necesidad de tocar a los enfermos, solo hay que contactarlos. Nos enseñó Jesús con su ejemplo, orando a la distancia. Hay que creer, ¿sí? Hay que creerlo y activar el poderoso nombre de Jesús. Yo quiero convocarlos, iglesia, a que empecemos a contactar a esos enfermos. En primer lugar, quizás orando al Señor para que Él nos muestre a quién quiere sanar en este tiempo, ¿sí? Porque no se trata de que sea sano el que nosotros queremos. Por supuesto, siempre queremos que sean sanos los más allegados, pero ni Jesús usaba de ese privilegio o de ese derecho. Él siempre dijo y nos enseñó que Él hacía lo que veía hacer al Padre. Así que, ¿cómo empezamos esta pandemia de poder para sanar enfermos? Vamos a preguntarle al Padre, Señor, ¿quién querés que sea sano en estos próximos días? Y empiezo a hacer una lista con los nombres que el Padre me vaya soltando. Y entonces comenzamos a orar por ellos. Los contactamos, insisto, sin necesidad ni siquiera acercarnos. Les escribimos un WhatsApp, les mandamos, no sé, un mail, los llamamos por teléfono, sería lo mejor, ¿sí? Para tener un contacto donde podamos hablar con el otro y decirle, mirá, sabes que yo creo que Dios quiere sanar tu vida. Así que hoy me voy a poner a orar fuertemente por tu sanidad y aún voy a pedirle a algunos hermanos que me ayuden a orar por tu necesidad. ¿Qué te parece si comenzamos hoy mismo con esta pandemia? Digo, yo sé que muchos están orando, yo sé que muchos están haciendo esto, pero ahora cuando le ponemos el nombre de pandemia, significa que todos lo vamos a hacer. Ese es el desafío de hoy. Yo no estoy aquí parado para pedirle a los que siempre oran que oren. Ya lo están haciendo. Hoy estoy aquí para convocar a toda la iglesia a que comencemos con una pandemia, es decir, algo que lo hace todo el mundo, algo que afecta a todos, todos involucrados en una pandemia de amor y de poder. Comencemos orando por los enfermos. Hoy quiero convocar a la iglesia a nutrir las relaciones. Otra vez, no hace falta acercarse. Y lo estamos comprobando en este tiempo. Hay algunos de ustedes, hermanos de la congregación, a los cuales hace 3 meses, casi 4, que literalmente no los vemos, porque para colmo algunos habían ido de vacaciones. Cuando volvieron ya estábamos de pandemia, ¿sí? Así que casi medio año sin verlos y nuestra relación sigue tan fuerte y firme como el año pasado y quizás aún más todavía. Entonces no hace falta ni siquiera acercarse, pero podemos contactarnos. Mira, vamos a empezar una pandemia a nutrir relaciones, no solamente con la iglesia, sino aún con aquellos que pueden ser salvos, con aquellos que a lo mejor el Padre quiere que se salven en este tiempo. Mándale un WhatsApp a tu vecino. Quizás ni siquiera tu vecino lo estás viendo últimamente como lo veías antes. Quizás en tu cuadra vive alguien que hace 3 meses que no ves y con el cual tenías relaciones fluidas antes de que arranque todo esto. Así que mándale un WhatsApp, decirle, mira, nunca hablamos en la pandemia, pero bueno, ahora, no sé, quiero contactarme con vos. Y arrancá a tener una charla, preguntarle si está bien, preguntarle cómo ha pasado este tiempo. Quizá te cuente de su necesidad, quizá te enteres de algo específico en lo cual vos podés ayudarlo. Insisto, sin necesidad de acercarte, pero comencemos a nutrir relaciones, ¿sí? Además, no va a pasar nada. Si un día, no sé, ahí en tu casa, como seguramente se está transformando en costumbre entre algunos, ¿no? Se hacen una torta ahí, por lo menos aquí en casa yo veo que los tutoriales van y vienen y hay torta de todos los colores aquí cada tanto, ¿sí? Tampoco todos los días, pero cada tanto aparece algo, ¿sí?
No te va a pasar nada si la mitad de la torta se la llevas a tu vecino y le decís, mira, te la dejo en el portón, pero no sé, quiero que estés bien, quiero que te sientas bien. Y una nueva relación va a comenzar ese día, ¿sí? La pandemia de amor va a empezar a afectar el corazón de tu vecino y de eso se trata. Manda un abrazo virtual a ese tu hermano del grupo de crecimiento. Quizás te ves con él una vez a la semana cuando el líder los convoca, pero a lo mejor con el hermano de tu grupo no has estado contactándote por tu cuenta. Quizás no se te ocurrió, pero hoy te estoy convocando a que empiece un nuevo fluir de amor dentro de la iglesia y empecemos a provocar contagios de amor y de poder entre nosotros. Mándale un WhatsApp a tu hermano del grupo de crecimiento. Quizás siempre recibís el WhatsApp de tu líder y él arranca la conversación y en algún momento le decís que, no sé, que lo amás mucho. ¿Qué tal si esta semana se da al revés y sos vos el que arranca con la conversación? Y le mandás vos primero un abrazo y le decís, te quiero mucho, la verdad que te agradezco que estés cerca mío. Ahora decime si yo puedo servirte a vos también. Arranquemos con una pandemia nueva de amor y de poder. Hacele saber a ese hermano de tu grupo de crecimiento, o no sé, a un hermano que a lo mejor no es de tu grupo, pero que es de la congregación. Hacele saber que no le va a faltar nada, porque estás dispuesto a servirle aún en eso. Claro, yo sé, sacar la billetera de tu bolsillo, mira lo que hay adentro y decir, no, esto no alcanza para los dos. Pero no se trata de tu recurso, no se trata de tu billetera, se trata de los recursos del cielo. Se trata de que vos y yo seamos canales y nos abramos al otro como canales de los recursos de Dios que van a fluir. ¿Qué les parece? Comenzamos con esta pandemia. Comencemos, hoy los convoco convoco a la iglesia a comenzar con una pandemia que nos lleve a sostenernos económicamente. Convoco a la iglesia a sostenerse económicamente. Hacé llegar tu ofrenda al necesitado. O a la iglesia y nosotros nos encargamos. Sé que muchos no pueden salir de sus casas, pero para eso están los voluntarios con sus permisos respectivos, para poder andar por la ciudad y acercar esa donación que vos querés hacer, que sentís en el corazón que debés hacer para que no haya necesitados en la iglesia del Señor. Hacerle llegar a tu hermano una bolsa de papa, de harina, 2 kilos de carne, algo, ¿sí? Sobre todo si sabés que tiene necesidad. Si no podés salir de tu casa, bueno, recién te decía, podés usar a los voluntarios de la iglesia, o si no, puedes llamar a otro hermano, a ese hermano que a lo mejor tiene un certificado para poder salir, tiene permiso, pero que laboralmente no anda muy bien. Usa sus servicios, úsalo como delivery y no sea cosa que inclusive le estés dando una idea para comenzar con un nuevo emprendimiento que lo saque de la situación financiera en la que está. De esto se trata, ¿sí? Quiero que empecemos a pensar, iglesia, en esto. Una nueva pandemia. La palabra pandemia se instaló entre nosotros, parece que va a estar por mucho tiempo. Entonces démosle un nuevo uso a esa palabra. Cuando se hable de pandemia, pensemos en pandemia de amor y de poder. Pandemia de amor y de poder. Hacete un buen cartel grande en tu casa que diga, estoy viviendo una pandemia de amor y poder, y que esa pandemia contagie a tus vecinos, a tus hermanos, a tu familia en primer lugar. Iglesia, los convoco. La pandemia que comenzó en Hechos capítulo 2 trajo amor, trajo poder, trajo una renovación a la vida social, comunitaria. Esa pandemia trajo soluciones a la salud. Esa pandemia trajo respuesta económica. Trajo orden. Miren cómo ordenó las cosas en la iglesia, la historia que les conté recién de Hechos 5, ¿no? La primera historia. Miren si no ordenó las cosas en la iglesia. Desenmascaró a los hipócritas. Esa pandemia expuso la envidia religiosa, trajo justicia de Dios, justicia de parte de Dios a favor de sus siervos, al liberarlos milagrosamente, ¿sí? A los que estaban presos por el sistema. Esa pandemia trajo el poder de Dios que los liberó. Esa pandemia trajo compromiso y pasión a la iglesia, trajo crecimiento y expansión de la iglesia. Esa pandemia mostró al mundo cómo establecer un nuevo orden de vida. Iglesia al Camino, los convoco
a comenzar con una nueva pandemia de amor y poder entre nosotros. Y ahora, mira, ya que estás, si crees que esto que te estoy diciendo le puede hacer bien a alguien, bueno, después copia el link de la reunión y se lo mandás para que lo vean. Seguramente que los chicos de multimedia lo van a editar pronto y en la semana quizás esté solamente el mensaje, así que podrás mandarle el mensaje solamente para que no tenga que ver el resto de la reunión. Quizás tengas un hermano de otra congregación, se congrega en otro lado, ¿sí? Pero decís, esto también lo tiene que saber este otro hermano y aquella otra iglesia y no sé, inclusive a un pastor si se te ocurre. No estamos hablando de que se vengan a congregar con nosotros, estamos hablando que dentro del reino de Dios comience una nueva pandemia. Mándale el link, que lo vean, decirle, mira, escuchaste mensaje, seguí en tu iglesia, congregate con tu pastor, pero escuchá lo que dijo el mío, porque estamos hablando de una pandemia que debe llenar el mundo entero. Jesús dijo, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Sabemos ese texto, Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y lo vimos en la iglesia. Lo vimos en la iglesia. Testimonios como el de hoy, como el de Jorge Alberto y tantos otros que constantemente pasamos en nuestras transmisiones. En cada transmisión hemos tenido un testimonio de alguien que con una palabra, con la otra, usando un término o usando otro, pero siempre lo que termina diciéndonos es que Jesús le devolvió la vida. Es que a eso vino Jesús. Lo estamos viendo en la iglesia, entonces hagamos correr ese mensaje. Contagiemos a los demás con este mensaje. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Cuando todo el mundo proclama que el año está perdido, Jesús anuncia un año agradable. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? Te lo digo otra vez, te lo pregunto de nuevo. Cuando todo el mundo proclama un año perdido, hay ciudades, no quiero mencionar ahora las que tenemos aquí cerca, porque probablemente nos estás viendo de lejos y te está pasando en aquel lugar del mundo también, pero hay ciudades que están siendo decretadas o declaradas como zona de desastre. ¿Por qué? Porque han entendido que el año está perdido, pero Jesús dice que Él viene a proclamar el año agradable. ¿A quién le vas a creer? Iglesia, Iglesia al Camino o Iglesia de Jesucristo, en el lugar donde escuchen este mensaje, yo los convoco hoy a comenzar con una nueva pandemia de amor y poder. En el nombre de Jesús, que corra entre nosotros ese virus celestial que nos contagia a todos del amor de Cristo, del poder que solamente existe en el reino de los cielos. Y que literalmente personas, comunidades sean trastornadas en su salud, trastornadas financieramente, trastornadas relacionalmente, trastornadas en todo sentido, para que encuentren la vida abundante que solamente Jesucristo puede dar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Mirá, la cena del Señor, que es lo que tenemos preparado aquí, dijimos desde el principio que íbamos a compartir, es una señal, es un símbolo de un pacto, ¿sí? Un pacto que Dios hizo con nosotros, los seres humanos, ¿sí? Un pacto donde Él promete salvarnos, rescatarnos, darnos todo esto de lo que te estoy hablando, la vida, la abundancia, ¿sí? La salud, la prosperidad, la paz, el gozo. Él promete traer todo eso y ha cumplido. Ahora nos toca a nosotros y lo único que Jesús nos ha pedido es que hagamos discípulos, ¿sí? Que hagamos discípulos, es decir, que hagamos correr este evangelio, que lo mostremos
que lo mostremos en nuestra vida, que lo mostremos con nuestro testimonio. Así que hoy vamos a compartir esta cena del Señor, así como Jesús compartió aquella cena que recordamos. Debe haber compartido muchas, pero recordamos la última cena en la cual Jesús tomó el pan y les dijo que su cuerpo era como ese pan que iba a ser quebrado, pero por ellos. Donde Él compartió el vino, ¿sí?, que era símbolo de su sangre que iba a ser derramada por ellos y por nosotros. Así que hoy vamos a compartir esta cena del Señor. Después de compartir esta cena, la transmisión va a ir terminando, Vamos a ser ministrados por un par de canciones del Ministerio de Adoración de la Iglesia. Pero yo no tengo nada más que decir. Quiero dejarte este desafío esta noche. Quiero dejarte esta convocatoria a que empecemos a sembrar la idea, que corra, que no sé, que se haga psicótico, si sirve el término, ¿no? De que estamos en medio de una nueva pandemia, una pandemia de amor y de poder. Cuando compartas la cena del Señor allí en tu casa, espero que estés en familia, quizás estás solo, no importa, porque no estás solo, en realidad estás con todos nosotros y con toda la iglesia de Jesucristo de todo el planeta. Pero cuando compartas la cena, cuando levantes la copa que yo voy a llenar enseguida, y cuando tomes el pan, ¿sí?, que simboliza el cuerpo de Jesús, quiero que te presentes delante del Señor y digas: Señor, contá conmigo. Yo voy a ser uno de esos contagiadores, uno de esos infectados que salen a contagiar amor y poder. Yo le voy a pedir a mi familia que ellos vengan aquí ahora y que podamos compartir este tiempo tan especial de cena del Señor, ¿sí? Y hagan lo mismo ustedes allí en casa, vengan. Y hagan ustedes lo mismo allí en su casa, pónganse de acuerdo ahí alrededor de la mesa, pónganse ahí alrededor del pan, alrededor del vino, ¿sí? Y simplemente participen y al hacerlo, oren juntos. Oren juntos y digan: Señor, gracias por tu cuerpo, gracias por tu sangre derramada, gracias porque cumpliste tu parte del pacto. Ahora nosotros nos determinamos a cumplir la nuestra y vamos a ser discípulos. A los que son de la congregación El Camino, por favor, no se pierdan el encuentro de su grupo de crecimiento de esta semana. En el bosquejo que les voy a mandar en unos minutitos a los líderes, hay algunas reflexiones que me encantaría que hagan juntos en esta semana respecto a esta pandemia, esta nueva pandemia de amor y de poder. Para nosotros es muy importante inclusive que nos hagan la devolución a través de sus líderes, por supuesto. Pero queremos saber de la iglesia comprometida en la sociedad, en el vecindario, en donde puedan, sobre todo en las redes. Nadie te lo prohíbe, ¿sí?, a que te metas ahí y contagies de este nuevo virus. Que el Señor les bendiga. Espero que nos vean también el miércoles y que compartan con nosotros la reunión. Seguiremos orando por necesidades como cada miércoles y otra vez habrá una palabra poderosa de la pastora Irma seguramente, ¿sí?, y algún pensamiento que Dios nos ponga en el corazón para compartir con todos ustedes. Manden el link, inviten, ¿sí? Recuerden, estamos ahora a partir de este instante atravesando una nueva pandemia de amor y de poder. Que el Señor les bendiga.